Bueno, Dios te bendiga, vamos a ir de este libro de Salmos, capítulo 78 ya. Pues se llama Fidelidad de Dios hacia su pueblo Israel, hacia su pueblo infiel. Pero eso no escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, los cuales, por cierto, es un salmo demasiado. Sí, está demasiado, 72 versos, nada más la mitad. Verso 3, los cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. Entonces aquí esto habla de que, de hecho, es una promesa. Esta primera parte se refiere a Cristo, este, a su venida de Cristo el Mesías. De hecho, por este tipo de textos es que los judíos sabían que venía un Mesías. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, lo cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Bueno, entonces, de hecho, se supone que en un principio las historias de Dios se pasaban de forma oral. Bueno, ni tanto, recordemos que la ley, de hecho Moisés, el que inició así con el pueblo de Israel, tiene escrito en tablas de piedra los mandamientos. Y poco a poco, de hecho fue Moisés el que empezó a escribir la Biblia, con el Génesis. Y a partir de ahí se empezó a escribir se empezó a guardar de forma escrita. Los libros de la Biblia no son todos los que tienen los judíos. Los judíos tienen una multitud de libros, pero solamente los que tienen la Biblia profetizan al Mesías. Si alguna vez te preguntaron por qué los libros de la Biblia, o sea, por qué estos libros conforman la Biblia, porque todos los libros de la Biblia profetizan al Mesías. Verso 7, a fin de que pongan en Dios su confianza, que no se olviden de las obras de Dios, que guardan sus mandamientos, que no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Los hijos de Efraín, arqueros armados, movieron las espadas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas, y en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón. Les dio de día con nube, y de toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto, y les dio a beber como los grandes abismos. Pues sacó de la peña corrientes, se hizo descender como aguas, hizo descender aguas como ríos. Entonces, de hecho, prácticamente está contando lo que hizo en la época de Moisés. Recordemos que va a en el desierto, pero hizo muchos grandes milagros ahí. Por ejemplo, Dios mismo descendió en forma de fuego, les dio el arca, los mandamientos, prácticamente les dio identidad en el desierto. Lo de la peña, que brotaba de la peña, creo que como 2 veces por lo menos, y los guiaba donde había agua, donde había, cuando pasaban por un pueblo, o sea, ellos tienen dinero. Los judíos cuando saben tienen dinero, por eso cuando pasaban cerca de un pueblo, compraban comida y alimentos. Les dio las codornices, entre muchas otras, y otras cosas que hizo Dios. Les dio de día con nube, y de noche con el resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto, y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes y hizo descender agua como ríos. Pero aún volvieron a pecar contra el Eterno, contra el Altísimo en el desierto, pues sentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto. Y eso habla de las codornices, que hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? Y aquí herido la peña y brotaron aguas, se inundaron la tierra. Podrá dar también pan, dispondrán carne para su pueblo, dispondrá carne para su pueblo. Por tanto, Dios que va se indignó, se encendió el fuego contra Jacob. Bueno, entonces te he hecho un salmo bastante largo, 78 verso, vamos a seguir. Y furor subió también contra Israel. Entonces recordemos que Dios también se enojó contra su pueblo. ¿Por qué?
porque pecaban. Recordemos cuando Moisés bajó del monte y Israel estaba adorando un becerro. Verso 22, por lo que no habían creído a Dios, no habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos y llover sobre ellos maná para que comiesen. Y les dio trigo de los cielos, pan de nobles como el hombre. Les envió comida hasta saciarles. Movió el solón en el cielo y trajo con su poder el viento sur. E hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Les hizo caer en medio del campamento alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron, les cumplió pues su deseo, no habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca, cuando vino sobre ellos el furor de Dios, y hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Pues entonces, de hecho, recordemos que también, o sea, Dios prendió el campamento y muchos murieron. No, o sea, fueron varias veces cuando Dios acabó con parte de su propio pueblo porque pecaban. Con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas, por tanto consumió sus días en vanidad y sus años de tribulación. De hecho, recordemos que incluso Dios le dijo a Moisés: voy a eliminar a todo el pueblo y de ti haré una gran nación. Y Moisés se opuso a eso. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios, entonces se volvían solícitos en busca suya. Y se acordaban de que Dios era su refugio y el desalitismo su redentor. Pero les lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, estuvieron firmes en su pacto. Recordemos que todos los judíos vienen de un solo hombre, Abraham. Todos. O sea, son descendientes de Abraham. Y de Jacob, o sea, Jacob tuvo, ¿qué es? 12 hijos, ¿no? Entonces, de ahí vienen. Imagínense si Dios habla así de su propio pueblo, de gente descendientes de personas de una gran fe, de Abraham, de Isaac, de Jacob. Si esas personas fueran sus padres, imagínense, y Dios hasta dónde llegaron la perversión de esta gente, a pesar de ser pueblo escogido de Dios, hasta dónde llegó su perversidad. Imagínense el resto de la población, el resto de los humanos. Verso 37, pues sus corazones no eran rectos con él, no tuvieron fieros en su pacto. Pero el misericordioso perdonaba la maldad y no lo destruía, apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó que eran carne, soplo que va y no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo. Y volvían y necesitaban a Dios y provocaban al centro de Israel. No se acordó de su mano, del día que los redimió de la angustia, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Suán. Dobló sus ríos en sangre y sus corrientes para que no viviesen. Vivió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Dio también a la oruga sus frutos y sus labores a la langosta. Bueno, entonces, Dios los castigaba de muchas maneras. Primeramente los hacía morir, pero también los castigaba con sus cosechas ya después. Con sus animales, morían también sus animales. No había agua, la tierra se secaba. Solo así volvían a buscar a Dios. Y hubo una época en la que era peor todavía, en la que ni siquiera con todos los castigos que les mandaba, con la tierra seca, con escasez de todo, ni siquiera así volvían. Y en ese punto Dios los entregaba a esclavitud, los entregaba como esclavos a otras naciones o los invadían en Israel. Roma, por ejemplo. Bueno, será todo por hoy. De hecho, no ha terminado el Salmo, todavía sí falta la mitad. Pero vamos a dar hasta aquí para no soltar el video. Será todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. Te bendiga.